Tenemos nuestro primer ejemplo. Entonces nos pide aquí, bueno, calcular el determinante de esta matriz. Nuevamente es de orden 2 por 2. Aquí tenemos esta matriz y entonces, teniendo en cuenta la definición que acabamos de ver, recordemos, debemos multiplicar la diagonal principal y restarle el producto de la otra diagonal. Siempre restarle, ojo con eso. Voy a ser reiterativo en esa parte. Entonces, bueno, vamos a escribir, vamos a denotar de esta manera: det, determinante de A, es igual entonces a multiplicar este numerito que está aquí, menos 1, lo multiplicamos por el 2, ¿sí? Menos, por eso lo he subrayado aquí con otro color, entonces sería menos el producto de la otra diagonal, entonces menos 4 por menos 3, ¿listo? Aquí lo vamos a explicar paso a paso, pero obviamente si tomas habilidad pues en la multiplicación de signos, igual pues puedes hacer el producto de forma mental y de una vez hallar el resultado, ¿no? Pero pues como son los primeros ejemplos, vamos a hacerlo al detalle, ¿bien? Entonces, bueno, aquí sería multiplicación de signos, menos por más, eso nos da menos, y 1 por 2 nos da 2. Aquí nos da positivo, bueno, primero escribimos el menos, que es de la fórmula del determinante, y nos daría menos por menos, eso nos da más, y 4 por 3 nos da 12. Entonces nos queda menos 2 menos 12, se suman signos iguales, por las leyes de la aritmética se deben sumar y se arroja el mismo signo, o sea que nos da menos 14. Así que el determinante de esta matriz A es menos 14. Como les decía, el determinante lo que hace es a una matriz le genera un número real cualquiera. En este caso nos ha dado menos 14, ¿bien? Entonces, bueno, es así de sencillo. La idea es seguir avanzando en la lista de reproducción, hacer determinantes 3 por 3, 4 por 4 y también donde no involucren números, sino también letras. Bueno, hay una variedad de ejercicios de eso. Entonces te invito a que avances en la lista de reproducción si de pronto a este nivel te parece muy sencillo. Bien, la idea entonces es que a partir de ese ejemplo vamos a hacer varios ejercicios para que practiques. Entonces vamos con esta, una matriz B de orden 2 por 2. Te invito a que les pause el video y calcules el determinante y ahora comparamos la solución, ¿vale? Bueno, entonces espero que le hayas dado pausa al video, hayas hecho la solución y veamos la explicación paso a paso, ¿listo? Igual pues si te saltaste pasos mejor, pero vamos con nivel básico. Entonces, bueno, vamos a utilizar esta escritura. Aquí en barrita sería determinante de la matriz B, determinante de esta matriz. Entonces multiplicamos el 2 por el 7, menos, este menos siempre debe ir, 5 por menos 1. Entonces sería aquí, bueno, nos da 14, aquí nos da menos 5, y ojo, aquí hay que multiplicarlo por el menos de afuera, entonces nos daría más, y nos da 2 positivos, quedaría 19. Aquí quiero resaltar algo, y es que suele haber confusión cuando se repiten los menos. Por ejemplo, aquí menos, como aquí ya hay un menos, se piensa que este menos es el mismo de aquí del menos 1, por ejemplo. Entonces, ojo con eso, no, este menos siempre va a ir porque es el menos de la fórmula del determinante, y estos de acá son muy independientes. Lo que sí hay que hacer aquí es verificar. Cuando aquí nos da negativo, entonces multiplicar estos dos y entonces eso nos va a siempre arrojar positivo aquí por ley de signos, ¿sí? Menos por menos, eso nos da más. Bueno, entonces a esta matriz se le asigna este número, 19, y ese sería el determinante. ¿Listo? Vamos con otro entonces, pero vamos a avanzar incluyendo létricas, ¿vale? Que en unas matrices de orden 3 por 3 vamos a utilizar también con letras. Bueno, entonces te invito a que le des nuevamente pausa el video, hagas el cálculo del determinante de esta matriz y nos vemos en un momentico. Ok, bueno, entonces espero que hayas hecho la solución y acá vamos a mirar. Entonces el determinante de la matriz D sería multiplicar estas dos letras de aquí, sería A por menos B, luego va el menos, por eso lo coloco en otro color, menos del determinante, A por B. ¿Listo? Aquí nos da A por B, pues nos da AB, y por los signos sería menos AB, lo podemos colocar adelante. Aquí nos queda positivo y con este menos del determinante pues nos queda menos, y tienen signos iguales y es la misma expresión, así que
pues nos quedaría menos 2AB, y ese sería el determinante de la matriz D. Pues no nos dio un número fijo, pero en la medida que le demos valores a las letras A y B, pues aquí nos va a generar un valor también, ¿listo? Por eso pues se hace de forma genérica aquí. Bueno, espero que hasta ahí te haya dado y bueno, hayan quedado claras las cosas. Vamos con otro ejercicio. Igual si se van generando dudas en este procedimiento del tema de determinantes o otros temas del curso de álgebra lineal o bueno, en fin, de toda la área de matemáticas, puedes hacer tus consultas por medio de las redes sociales. Abajo te dejo el enlace de esas redes sociales, listo, para que pues hagas uso de esa herramienta. Muchos estudiantes ya han empezado a hacer uso y bueno, a algunos les puede colaborar y dándoles unas asesorías por medio de alguna de las redes sociales. Me es más fácil ayudarte por ahí, más rápido, más eficiente. Bueno, vamos nuevamente con otra matriz de números y luego iremos con otra matriz de letras, listo, para que estés pendiente con eso. Vamos con esta matriz. Te invito a que nuevamente les pause el video y hagas la solución, ¿vale? Bueno, entonces espero que hayas hecho la solución y aquí tenemos, comparemos, entonces multiplicamos, aquí sería 2 por 12, nos da 24 y aquí, ojo con estos signos, menos del determinante y sería menos 3 por menos 8, eso nos da 24 positivo porque se multiplican estos signos. Menos por menos, eso nos da más, 24. Y fíjense que aquí 24 menos 24 nos da 0. El determinante de esta matriz es el número 0. Y este dato también en algunas matrices va a ser muy importante para unos temas que vienen del curso de álgebra lineal. Entonces para que lo tengas presente, que igual también puede dar 0. En últimas puede dar cualquier número real. ¿Listo? Bueno, entonces nuevamente vamos con una matriz con letras AB y AB aquí, una matriz 2 por 2. Entonces le das pause y nos vemos ahora. Ok, bueno, entonces espero que hayas hecho la solución y aquí tenemos, comparemos. Aquí pues es un poco más sencillo, simplemente multiplicar A por A, eso nos dará A al cuadrado, ¿sí? Menos B por B, eso nos da B al cuadrado. Recuerda que en la medida que tomes habilidad, pues puedes ir quitando como pasitos, ¿vale? Pero tienes que tener mucho cuidado con este negativo y cuando hay varios negativos por ahí en la matriz, entonces eso a veces genera dificultad, entonces hay que estar muy pendientes con los signos negativos que siempre nos han jugado una mala pasada a la hora de resolver los ejercicios y sobre todo en los exámenes. Bueno, ya vamos a terminar, vamos con unos cuantos ejercicios más, 2 o 3 más ejercicios y ya terminaríamos. Vamos nuevamente con una matriz con números y luego pasaríamos nuevamente a otra matriz con letras. Entonces, vamos con esta, haz el cálculo y nos vemos ahora. Entonces, aquí tenemos la solución de este determinante. Multiplicar aquí sería 12 y ojo con esto aquí, menos 2 por menos 6, eso nos da 12 positivo porque se multiplican los signos. Ley de signos, menos por menos, eso nos da más. Y con el menos que está del determinante nos daría menos 12 y eso nos arrojaría 0. Recuerda que esto lo vas a utilizar mucho para unos datos que posteriormente vas a ver en el curso de álgebra lineal cuando una matriz da 0. Bien. Y vamos con este determinante, nuevamente incluimos letras. Y bueno, le das pause y nos vemos ahora. Ok, entonces aquí tenemos la solución de este determinante de esta matriz con letras. Entonces sería A por A, eso nos da al cuadrado. Y aquí sería menos. Y ojo aquí, B por B, eso nos da B al cuadrado. Pero este menos afecta porque esta B tiene un positivo. Más por menos, eso nos daría menos B al cuadrado. Y multiplicándolo por el menos de afuera, nos daría más B al cuadrado. Aquí es donde te digo que a veces uno suele ver este tipo de equivocaciones, que se piensa que este menos está ya incluido aquí y no, hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso he escogido estos ejercicios para que lo tengas en cuenta en pues, determinantes posteriores, porque esto lo vamos a necesitar después. ¿Listo? Bueno, entonces este sería el determinante de la matriz F y ya nuestro último ejemplo va a ser con números. Esta va a ser nuestra matriz H. Así que listo, nos vemos ahora, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos la solución, comparemos a ver lo que has hecho.
el determinante de la matriz H va a ser, bueno, 6 por menos 1, eso nos da menos 6. Y menos, aquí me faltó el menos, entonces sería menos y menos. Entonces sería menos 4 por 1, eso nos da menos 4. Ojo aquí, mira. Entonces aquí sería menos por menos, eso nos da más. Y sería menos 4, perdón, menos 6 más 4. Signos diferentes se deben restar y se deja el signo de este de acá, que sería el signo del número mayor con mayor valor absoluto. Entonces sería menos 2, ese sería el determinante de la matriz H. Y bueno, este sería nuestro último ejemplo. Como podrás ver, el determinante de una matriz 2 por 2 es relativamente sencillo.